tenemos el honor de acoger como anfitriones a esta actividad, iniciativa de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, y contamos en este momento con la presencia de la consejera de Acción Exterior, Delia Herrera Priano, que va a ser la que nos ilustre sobre esta actividad para inaugurar estas jornadas. Tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias, decana. Antes que nada quiero darle la bienvenida a todos ustedes, a los periodistas, que son los verdaderos protagonistas hoy de estas jornadas que desde el Cabildo Insular de Tenerife, con el apoyo total y absoluto del presidente, que es muy receptivo a todo este tipo de temas, y donde en este caso para nosotros es un honor contar con los periodistas en este caso, que son todos ustedes, que los tengo aquí delante. Para mí es un grato placer, desde el área de acción exterior que estamos impulsando el continente africano, pues poder contar con este grupo tan nutrido y tan rico de periodistas. Como ustedes saben, la política desde el Cabildo hoy en día está centrada parte de sus acciones en el continente africano. ¿Por qué en el continente africano? Porque muchas veces hablamos que son nuestros vecinos, estamos a menos de 100 kilómetros de la costa africana y realmente hay que ver África ahora como un continente de oportunidades. Un continente de oportunidades donde incluso los periodistas, los jóvenes periodistas que veo hoy, los futuros, nuestros hijos tendrán que buscar pues fortuna, trabajo en un continente tan cercano y a veces tan desconocido como es el continente africano. Un continente de más de 1.000 millones de personas, formado por 54 países y que a veces resulta quizás un poco desconocido. Y yo creo que esa es la misión, en este caso de nosotros, de ponérselos encima de la mesa, de darles a conocer todavía muchísimo mejor todo tipo de informaciones, pues de mano de las personas realmente competentes, profesionales, como son las personas que hoy nos van a acompañar en estas mesas. Se van a celebrar 2 mesas redondas por la mañana y un taller también por la tarde. Para el Cabildo, que tantas veces hemos hablado de que realmente se convierte la isla de Tenerife en una verdadera plataforma, no podemos olvidar que esa cercanía que tanto hablamos tenemos que cuantificarla, hacerla incluso muchísimo más próxima a los ciudadanos, y nada mejor que con este nutrido grupo de profesionales, porque ustedes en este caso son los que nos van a aportar esas herramientas, esas estrategias que incluso podemos llevar a cabo en el continente africano y que vamos a seguir desarrollando. Muchas veces nos llegan noticias, pues quizás un poco trágicas, pero que bueno, que también ocurren en muchos puntos del mundo, como pueden ser las crisis hambrunas, hasta propios documentales que uno les puede enseñar hasta a los niños de animales, pues catástrofes, pero yo creo que hay que ver otro punto de mira. Un continente de oportunidades, como bien dice mi amigo Juan Carlos Acosta, que lo veo aquí delante, y que es muy grato además para mí saludarlo. Y en esa línea tenemos que seguir trabajando. Es la política, en este caso del Cabildo Insular de Tenerife, que ustedes nos proporcionen las herramientas para conocer todavía más de lleno, ya que ustedes, muchos de ellos, están a pie de campo, trabajando, donde se levanta el polvo en esas calles, donde corren momentos incluso peligrosos, porque lo sé, porque son periodistas y grandes profesionales de la información. Y la verdad que con todo este nutrido grupo que hoy les vamos a presentar, conoceremos y amaremos muchísimo más este continente. Un continente que por experiencia propia les puedo decir que siempre lo llevo en la cabeza, porque realmente es nuestro trabajo, pero que cuando se conoce más de cerca, como yo tengo el gran placer de conocerlo, lo llevo siempre en mi corazón, no les quepa ni la menor duda. Me gustaría ahora citar las personas que hoy nos van a acompañar, no me quiero olvidar de ninguna. Bienvenido, doctor José Gómez Soliño, Nicolás Castellano, Sialou Traoré, que viene desde Senegal, un punto importantísimo y muy querido para nosotros, donde tenemos además un memorando importantísimo. Gemma Santana también, Juan Carlos Acosta, como antes también lo nombré, Marion Berger, la directora del Cine Africano de Córdoba, Pablo Martín Carvajal, que todavía no está, pero también es un gran amante de este continente, Joan Trussell también, bienvenido, que viene desde Casa África, Juan Manuel Pardellas, también director de Canarias 3.0, y yo creo que no me he olvidado de nadie más, si no me disculpan.
Quiero que lo tomen con ilusión, porque es un continente que hay que verlo siempre con muchísima ilusión, muchas ganas, porque yo estoy convencida que muchos de ustedes, de los que hoy veo aquí, dentro de unos años, quizás sean los que estén aquí compartiendo mesa, estando sentados en esos talleres, porque van a ser los futuros periodistas. Estas jornadas dedicadas, como bien he dicho al principio, para los medios de comunicación, para los periodistas, para los futuros periodistas, incluso esta gente que tienen tantas ganas de acercarse, pero que por las circunstancias económicas que las que están ahora en una situación de desempleo, buscando trabajo, y quién sabe si a partir de un día como el de hoy puede abrirles puertas o tener una nueva visión, en este caso, para situarse en el continente africano tan cercano y tan querido y tan de nuevos vecinos como es en este caso para nosotros, para el Cabildo, para la isla de Tenerife y para Canarias. Sin más, simplemente darle las gracias en este caso a la decana de periodismo, darle mi más sincera gratitud porque creíamos que era el sitio ideal para realizar estas jornadas. Y bueno, yo creo que con todo lo que vamos a escuchar esta tarde, estoy convencida que cuando me los encuentre, muchos de ustedes me dirán qué interesantes fueron esas jornadas, que dentro de un mes, 2 meses, o estoy haciendo práctica o me he trasladado a algún punto del África para conocerlo más de cerca, porque realmente quedó en mi corazón esa semillita tan importante de las que hoy se va a hablar. Así que simplemente, Carmen, muchísimas gracias por tu acogida y gracias a todos ustedes por estar aquí en Tenerife. Bien, tengo que, por supuesto, más bien agradecerle a la consejera que haya pensado en nosotros, que ha pensado en esta facultad, y quiero creer que ha sido porque desde la universidad, y aquí hay una muestra con el profesor Soliño que lleva el Centro de Estudios Africanos, y desde esta facultad también concretamente, en los últimos años estamos apoyando absolutamente no solamente el conocimiento de África, sino la participación activa en todo lo que es la configuración de las nuevas sociedades, de lo que nosotros podemos aportar y lo que tenemos que aprender para la interculturalidad que tenemos dentro del ámbito de la isla. Podría mencionar muchísimos más grupos de la universidad y que trabajan en ese sentido, desde otro organismo importante que trabaja en ese sentido, que es el de OBITEN, que también se conoce claramente la participación del Cabildo, la apuesta del Cabildo, y modestamente desde esta facultad me declaro como una comprometida universitaria en todos estos aspectos, que nos lleva a saber que África no solamente es más, sino que África necesitamos desmenuzarla en todos esos distintos aspectos de los distintos países que lleva. Llevamos todos muchos años hablando de África, en todos los discursos nos planteamos que África es mucho, es más porque es mucho y no lo podemos abarcar, y a veces lo útil lo englobamos precisamente en solo la palabra África. Y África, desde el punto de vista periodístico, es bien claro que no solo es penuria, sino que es los que nos hemos acercado a ella nos da muchísimas gratificaciones, porque nos permite conocer aquello a lo que hemos estado de espaldas tantísimos años. Es verdad que esto es una apuesta para nuestros jóvenes, es una apuesta, por tanto, para los profesores universitarios también. Muchísimas gracias por contar también con nosotros, porque sin la ayuda mutua no conseguimos progresar en este ámbito. Yo no sé si... Sin más, yo creo decir, ¿verdad, Carmen?, que empieza esta jornada, como bien dice su título, África es más, es mucho más, y es mucho más porque están todos ustedes aquí delante y es un verdadero placer para nosotros este proyecto que está cofinanciado también por la Agencia Española de Cooperación. Y bueno, será más y más y más, y dentro de un tiempo yo creo que se podrán poner encima de la mesa todos esos resultados que se sacan con este tipo de iniciativas, con este tipo de jornadas. Y sin más, yo creo, Carmen, ¿verdad?, damos por inaugurada esta jornada de África. Muchas gracias, exacto, muchas gracias a todos. Y ahora soy capaz de comunicarme en las 2 lenguas. Y además estudié árabe con un profesor libanés de Las Palmas. Aquí en Canarias hay un montón de profesores sirios, libaneses, una comunidad asentada muy buena, muy capaces.
En árabe sí que me cuesta decir que soy capaz de tener una conversación coherente, pero bueno, sí que puedes tener cierta destreza a la hora de comunicarte, hacer preguntas y de entrar, digamos, en contacto con alguien, de crear empatía para que luego sea capaz de contarte la historia más o menos terrible de su vida, ¿no? Entonces, señores, si no se preparan, no van a llegar a la vuelta a la esquina. Ni en África, ni en la actualidad local de Tenerife, ni en la actualidad nacional. Aquí estamos compitiendo por gente que se está formando a todas horas. El nivel de los jóvenes periodistas españoles hoy es inmejorable. Es el mejor de la historia. El problema está en la maquinaria, en el engranaje, en las empresas informativas. Pero, o sea, como punto de partida, primer mensaje, estudien, fórmense, que el paso por esta facultad, que a veces les aburrirá, dirá qué castaña el profesor, o vaya jornada que nos están pegando estos tíos que vienen de Madrid hablando de su trabajo y a presumir de su batallita, pues asuman que tienen que agitarse, estudiar, formarse e intentar poner la mirada donde quieran, elijan lo que quieran, si es África, África, si es América Latina, América Latina, pero lo que elijan ser los mejores o estudien para ser los mejores. Eso yo creo que es el primer mensaje. Y sobre esto les quiero dar algunos nombres, si tienen boli, o si no yo les paso por correo. Hay un instituto francés que se llama el Instituto Panos. Es una escuela de periodistas donde forman a periodistas gratuitamente sobre diversos temas y tiene un programa maravilloso sobre África. De hecho, yo acabo de estar con ellos en Túnez, en un seminario sobre refugio, que es la oportunidad a través de la cual pude ir al campamento de refugiados de Susa, ¿no? Que está en la frontera con Libia. Miren el Instituto Panos, beca gratuita. La semana que viene tienen un seminario en Mauritania, hicieron en septiembre otro en Dakar. Tienen la oportunidad, incluso siendo estudiantes, de estar mínimo una semana, 10 días, con profesionales aprendiendo en el terreno. Tiene la French America Foundation, que es un instituto, como dice el nombre, formado por Estados Unidos y Francia, por dos fundaciones muy potentes, entre ellas la Fundación Ford de Estados Unidos, que como saben, la cultura del mecenazgo en Estados Unidos es muy diferente y se apuesta por la formación del periodismo, de la sociedad, etcétera, etcétera. También tienen becas y seminarios cada año, tanto en Estados Unidos como en Francia, de un nivel increíble. He estado en los dos casos. En España está la Fundación Bertelsmann, que es de origen alemán. Juanma Bardellas ha estado con ellos también en algunos de los seminarios. Tienen sede en Madrid y en Barcelona y tienen material didáctico online muy, muy interesante. Si les da por la formación anglo, está el ICJR, que es una escuela de periodistas estadounidenses también con un programa de formación gratuita, con becas increíbles. Y sí, les ha dado ya 4 sitios donde pueden estudiar gratis y acercarse a la realidad africana. O sea, no podemos decirnos que es complicado, no podemos decirnos que no tengo dinero, no. Yo entiendo todo esto, pero hay sitios donde tenemos que movernos y encontrar los sitios donde se puede estudiar. Sobre el día a día, las dificultades, ¿no? Y me centro en lo de los retos, los peligros, las oportunidades. Las oportunidades ya se las he descrito, los retos son todos, porque a diferencia del papel de Saliu, que es senegalés, nacido allí, que entiende su cultura, su sociedad, conoce su historia, la figura del enviado especial, que es lo que en general somos nosotros, de los medios españoles, que vamos allí puntualmente a cubrir algo, tiene muchísimas carencias, ¿no? Muchas veces bromeamos, somos enviados espaciales, caemos allí, en medio de la crisis ahora del Congo, por ejemplo, que lamentablemente no hay ni un solo periodista español cubriendo la enésima crisis de los Kivu, 160.000 desplazados en una semana de la llamada Guerra Mundial Africana, más de 5 millones de muertos en una década, no hay ni un solo medio español cubriendo. Esta es la realidad. Esta es la realidad. A diferencia del periodista que tiene pozo, que está ahí, que conoce, que es originario, estamos los enviados especiales que tenemos muchas dificultades. Y ese es el reto, ¿no? No equivocarte, no caer en los lugares comunes, no hacer paternalismo. Cuando vas a cubrir una crisis alimentaria no tienes que decir pobrecito niño, pobrecita mujer, hacer una crónica lacrimógena de las cosas. Tu obligación como periodista es informar, alejarte a veces de la historia, no quiero decir que te alejas hasta el punto de vista de lo inhumano, no, pero muchas veces tenemos el pecado profesional de hablar de África con un paternalismo
un poquito simplón, ¿no? O sea, los africanos no necesitan paternalismo, necesitan que contemos de verdad lo que pasa en su continente. No que digamos qué simpáticos son, qué guapos son, qué bonitas las playas, qué bien me lo paso cuando voy a la Medina de Marrakech, ¿no? ¿No? Contemos la información desde el mismo punto de vista que la contamos cuando vamos a informar de Estados Unidos, cuando vamos a informar de México, cuando vamos a informar de un país europeo. Yo creo que el paternalismo, y en esto podemos dar muchos detalles, es uno de nuestros grandes pecados, ¿no? Entonces yo creo que el reto es ese. La primera vez que vas como periodista enviado especial a alguna historia, puede ser una serie de reportajes sobre una realidad, una crisis alimentaria, un festival de cine, que también hay cine africano maravilloso. Bueno, pues puedes cometer muchos errores y el reto tiene que ir en esa línea. Ir con cuidado, formar, preguntar, tener todas las voces posibles al respecto, las más críticas, las menos críticas, documentarte del país. Hay monografías de la CIA, que usted dirá, bueno, la CIA, sí, la CIA. A través de Casa África, que no sé si conocen la página web, Casa África tiene una monografía por país, donde ustedes tienen número de habitantes, el sistema político, historia del país, datos muy sencillos, no van a perder 40 horas. Y es mucho más útil, más fiable que hacer un googleazo y la primera línea que me aparezca la pincho y me fío de lo que me cuentan, ¿no? Por lo tanto, me parece que es importante que los medios de comunicación de España tengan representación en Senegal. La última vez lo estaba diciendo que había llegado la hora de que los medios de comunicación tengan delegaciones en Dakar o en otros países africanos. No es todavía caso, pero yo creo que se ha hecho algunos esfuerzos. Por ejemplo, el caso de Guinguín Bali. Guinguín Bali, bueno, tiene un corresponsal en Dakar, Pepe Naranjo, que es un buen amigo, que hace un buen trabajo desde Dakar. Y también el programa que hace Juan Carlos Acosta en los fines de semana me parece muy importante para hacer posible un mejor conocimiento de África. El amigo Juanma acaba de lanzar una página web, Canadá 3.0. Yo creo que bueno, no tardará para tener un buen corresponsal en Dakar, en Nairobi o Abidjan. Me parece muy importante. Dicho esto, yo creo que bueno, hace falta hacer mayores esfuerzos por ambos lados. Yo creo que bueno, es una buena cosa que los medios españoles tengan corresponsales en África, pero sería oportuno también que, al revés, algunos medios africanos tengan corresponsales en España. Pero eso me parece mucho más difícil debido a la situación económica que viven los medios de comunicación. Pero algunos aprovechan la presencia de periodistas senegaleses en España. Hay algunos en Madrid, por ejemplo, que de vez en cuando mandan noticias de España en Senegal. Pero en general son noticias sobre los senegaleses que viven en España, la comunidad senegalesa. Las noticias que tenemos en Senegal son noticias a veces políticas. Cuando hay elecciones, los medios de Senegal publican algo de España, pero lo que se más publica en España es el deporte. Un español que va a Senegal hace preguntas a los niños sobre el Barça o el Real Madrid, tiene todas las respuestas que necesita. Es decir, que en Senegal lo que más sabemos de España es el deporte. Y sería oportuno, a mi modo de ver, que, bueno, también se mejore desde Senegal. Es que debe ser algo mutuo, un esfuerzo mutuo entre senegaleses y españoles. En ese ámbito me parece importante que, bueno, yo voy a hacer una propuesta muy concreta. Lo que quiero proponer es la creación de una red de periodistas españoles y africanos para ver cómo mejorar cada vez más las relaciones, intercambiar periodistas, es posible. Senegal lo ha hecho con un país, con Holanda, gracias a senegaleses que viven en Holanda. Hay jóvenes periodistas holandeses que iban a Senegal de práctica, se quedaban 6 meses, un año, y al regresar tenían conocimiento de Senegal. Era una oportunidad también para ellos para dominar el idioma, el francés, que es el idioma oficial, y saber algo de los idiomas locales.
Yo creo que este tipo de colaboración se puede hacer, se puede entablar entre Canarias y África. Empezando por Senegal, por ejemplo, que es el país más próximo, bueno, además de Marruecos y Mauritania. También podemos entablar relaciones entre institutos de periodismo. En Senegal tenemos entre 3 y 4 escuelas de periodismo, institutos, y el más importante es el CESTI, es un instituto de la Universidad de Dakar, que forma periodistas no solamente de Dakar, pero de varios países africanos. Yo creo que bueno, sería una posibilidad, por ejemplo, para intercambiar estudiantes de CESTI que vendrían a Canarias, viceversa, quedarse un mes de práctica. Esto también puede ayudar para mejorar cada vez más las relaciones. Ahora me toca hablar un poco de EFE. Yo soy corresponsal de EFE desde ya 32 años. Empecé como stringer trabajando en la agencia de prensa senegalesa. Y yo empecé en febrero de 81. Hasta el año 90, septiembre, era stringer y mandaba las noticias en francés. No sabía nada del español. Y la embajada me ofreció la oportunidad de tener una beca y viajar a Madrid para hacer un curso en la escuela de idiomas. Durante cuatro cursos de 4 meses. Esto me ha ayudado para dominar solo un poco el idioma español y poder trabajar en español. Cuando empecé con EFE, la presencia de EFE se limitaba a Dakar, Malabo, donde tenía una delegación, y Johannesburgo. Hoy día EFE está presente en más de 30 países y solamente en África Occidental EFE tiene corresponsal o stringers en 10 países, además de Senegal. Esto hace posible una mejor cobertura de la realidad africana. Mandamos diariamente varias noticias, pero son noticias de relevancia internacional. Es decir, no mandamos nada. Antes yo mandaba un montón. Cuando era stringer, y que era diferente, es que en aquel entonces no se elegía mucho entre noticias muy relevantes, relevancia internacional o de relevancia africana. Ahora mandamos menos, pero noticias que, bueno, como se dice, que se venden. Es decir, que interesan a los clientes, radios, emisoras de radio, de tele, periódicos y también las instituciones internacionales. Es decir, EFE ha mejorado su presencia y también la cobertura. Bueno, no sé cómo lo veis desde aquí. Es que yo desde aquí no puedo juzgar. Pero lo que pasa es que no tenemos prejuicios. Mandamos todas las noticias que nos parecen relevantes, de economía, cultura, sociedad, etc. Cuando pasa algo, por ejemplo, yo dependo de la delegación de Nairobi. EFE tenía una delegación primero en Yaoundé, se trasladó a Abidjan, de Abidjan a Johannesburgo y desde hace un año se ha trasladado en Nairobi, desde donde es la única delegación de África en África subsahariana. Además de esto, hay una corresponsalía en Dakar y Johannesburgo. Y todos los demás son stringers, contactos que solicitamos. A veces ellos mismos proponen noticias, me llaman, por ejemplo, los francohablantes, me llaman a mí para decir, bueno, salud, tenemos esto, ¿interesa EFE o no? Y mando un mensaje a la delegación para saber si interesa. Si es sí, dicen que sí, dan luz verde, si no, bueno, pasamos. Así funciona EFE y con ganas de mejorar cada vez más. Lo que pasa es que estamos en un contexto económico muy difícil, ahora de viajes casi nada, menos viajes, y por lo cual lo de tener contactos en varios países ayuda para colmar un poco el vacío. Y así, bueno, seguimos trabajando. Y ahora me gustaría hablar un poco de la situación en África Occidental. En África Occidental, es que, bueno, como le ha dicho Juan Carlos, África es un continente de 54 países. Son casi 54 realidades diferentes. Por lo cual yo, bueno, quisiera enfocar un poco mis palabras sobre la región de África Occidental. Y principalmente sobre Senegal, que es el país donde vivo.
Hay todo un continente de oportunidades que habla español, que se llama América Latina, en el que también tenemos opción de trabajar con ellos. Y a veces, incluso, con las dificultades económicas que tienen, mejor remunerados y más apreciados que los medios de comunicación españoles. Decía que para nosotros es fundamental que la base central de Guinguín Valley está en Canarias. En estos momentos está en Gran Canaria, pero en Las Palmas de Gran Canaria particularmente, una ciudad con muchas relaciones con el continente africano, histórico, el Puerto de la Luz, ¿no? Es el gran puente entre Canarias y África. Y tenemos la base allí, y lo de la traducción simultánea nos iba a servir para entrar de lleno en los países de información africana, ¿no? Y con este planteamiento, un poco loco, ciertamente, para los tiempos que corrían entonces, arrancamos con, como decía, con Pepe, todo un experto en África, un servidor, y Laura Gallego, otra excepcional periodista madrileña afincada en Canarias hace tiempo, y arrancamos. En este tiempo hemos tenido corresponsales en Abiyán, Lomé, Banjul, Dakar, Rabat, Yaoundé, Cape Town, Nairobi y El Cairo. Ha sido un gran esfuerzo para nosotros tener corresponsales en todos estos países, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que el privilegio ha sido nuestro también, porque hemos podido dar la información de primera mano y, en la medida de lo posible, captando a periodistas independientes, que luego por la tarde veremos algunas plataformas de periodistas africanos interesantes para saber, para contactar, para tener contacto con el continente africano, contactos con medios, con buenos profesionales. En el taller ampliaremos este asunto. Y esta amalgama de periodistas son los que nos han hecho aprender, porque los periodistas africanos hacen aprender a los europeos de cómo es su continente, ¿no? Y dentro de las muchas historias que hemos vivido, más de 3.000 noticias, les decía, que hemos publicado, y enfocándolo un poco en el nombre de la mesa, de presiones, retos, oportunidades y riesgos, yo sí que hemos vivido, en algunos casos, el más reciente en el este del Congo, donde trabajamos con Najin, que es un periodista congoleño, independiente, freelance, que trabaja para el grupo Le Observateur del Congo. Ha estado publicando en Guinguín Valley en francés y en español. La nota más reciente, pues, del pasado viernes, en el que informaba de la toma de 2 ciudades del este del Congo, de Goma y de Seik, una ciudad estratégica que está también en la zona del Kivu, y nos han trasladado los riesgos y las presiones que ellos viven, además de que nosotros personalmente hemos vivido algunas. Para no extenderme y tratar de sintetizar lo más posible, voy a citarles 3 casos particularmente que a mí me han impactado y que creo que son dignos de que sean contados en un foro como este, porque África tiene sus cosas buenas, efectivamente, pero también tiene riesgos, y cuando la cosa se pone cruda para todos, y es así, ¿no? Por ejemplo, el caso de Patrice Dow. Patrice Dow era nuestro corresponsal en Abiyán. Él es marfileño, era director de un grupo de comunicación, él trabajaba en la dirección de un periódico. No sé si tú conoces a Patrice, ¿lo conoces personalmente? Es el diario del antiguo Partido Comunista. Exactamente. Él trabajaba en este diario, y se produjeron unas elecciones en Costa de Marfil después de mucho tiempo, un retraso importante, una calidad democrática bastante mala. Naciones Unidas no había sido capaz, como tantas veces, de garantizar un escenario transparente de proceso democrático. Estaba apoyando junto a Francia a una de las facciones que se presentaba a las elecciones. Pues se celebran las elecciones, y el diario en el que trabajaba Patrice era pro-Gbagbo, que era una de las partes. Su contrario era Alassane Ouattara en la segunda vuelta de las elecciones. El Tribunal Constitucional de Costa de Marfil, una vez terminado el escrutinio, dice que ha ganado Gbagbo. Se le acusa al tribunal de estar cerca de este candidato. La acusación no es baladí, la acusación la hace France Press, que rápidamente es seguida por otras agencias de noticias.
Después de que el Tribunal Constitucional no reconociese, dijese que el ganador era Gbagbo, Ouattara se alza como ganador, Gbagbo también, y empieza un conflicto que acaba en una guerra civil en la que la ONU y Francia apoyan a una de las partes, a la parte de Alassane Ouattara, y un conflicto que acaba con miles y miles de muertos, 3.000 muertos, según la ONU, pero viendo cómo fue aquello y cómo pasaban por algunas ciudades, o el conflicto que se generó en Yopougon, lo cierto es que... Y los refugiados que ha generado y que aún se mantienen en la frontera, ¿no? Entonces, fue una pequeña guerra civil en la que Patrice, por trabajar en un medio de comunicación, en un grupo de comunicación cercano a una de las facciones políticas, pues tuvo que huir. Tenía en el iPad por aquí una crónica que nos escribió Patrice, Cómo escapé del horror, y nos mandó otra también que se llamaba Periodistas en busca y captura en Abiyán. Son 4 párrafos, lo voy a leer algunos rápidamente. Un colega de la prensa privada, asesinado después del trabajo en su propio barrio por los simpatizantes de Ouattara, su crimen: se le acusa de trabajar en un medio de comunicación que hace apología de la doctrina socialista del jefe del Estado saliente, Laurent Gbagbo. Después de esto, el conjunto de periodistas del grupo Sade Edition, que tira la voix, sobre todo su director de publicación, César Eto'o, influyente miembro de la Unión Nacional de Periodistas de Costa de Marfil, se han visto obligados a vivir escondidos ante las amenazas de asesinatos lanzadas por los partidarios de Ouattara. Koulem Lamine Goudiami, director de la publicación Le Temps del grupo Cyclone, ha tenido que abandonar su domicilio familiar en Williamsville. Cada uno de los miembros de su familia ha sido dispersado aquí y allá. Todos viven escondidos para escapar al comando invisible de los partidarios de Ouattara, unos asesinos que al parecer tienen en sus manos una lista de periodistas a ejecutar con información precisa dada por sus simpatizantes con los barrios y distritos visitados y que acaban de saquear su domicilio. Afortunadamente, él no estaba en su casa. Sí lo estaba su familia. Lo estaba. La sede del grupo Cyclone, editor del periódico Le Temps, ha sido asaltada la mañana del 12 de abril a la vista de testigos y transeúntes por hombres fuertemente armados que están en los últimos días en el control de la estación de gasolina Pedro Ivoire. La oficina de Patrice Du, quien escribe esto, director de la redacción del grupo Cyclone y corresponsal de Guinguimbali, no ha escapado a la furia de estos hombres que han decidido, al parecer, hacer callar para siempre a los periodistas que, para su desgracia, no han hecho sino su trabajo. Se ha pasado de amenazas verbales a los ataques físicos. Los máximos responsables de medios privados como Les Temps están en el punto de mira de estos asesinos que tras las redacciones se encamina hacia las casas de los periodistas. Si la prensa nacional no habla de un fenómeno, ¿esto significa que no existe? El silencio de la prensa marfileña se explica simplemente porque el hecho de que la violencia política actual también afecta a los medios y sobre todo a la prensa escrita. Esto lo escribía después de que todos los medios privados decidiesen cerrar y no salir en medio de la guerra. En una actitud, a mí me parece que valiente y en una actitud bastante innovadora como protesta y arriesgada como protesta por parte de periodistas en un país en conflicto. Después de esta crónica, estuvimos 5 días sin saber de Patrice, entre 5 y 7 días. Y la siguiente que nos mandó fue Cómo escapé del horror 1 y Cómo escapé del horror 2. Esta tarde las trabajaremos también. En ella narra cómo se escapó con un carnet de un convecino, un amigo de su madre proveniente del norte, con facciones más cercanas a las de Alassane Ouattara, que era quien estaba, digamos, reduciendo a la otra parte en este conflicto, y cómo logró escapar a Ghana, donde hoy se encuentra viviendo y residiendo sin poder apenas regresar más que para alguna visita a su ciudad y a su país, ¿no? Esta es la historia de Patrice Du, por ser periodista. Laura Gallego, compañera de Guinguimbali, que logró entrar, fue la primera periodista en entrar al campamento de Hedei Missik, a 18 kilómetros del Aaiún.
Ayer estaba revisando las crónicas, lo comentaba anoche con Nicolás, y revisando las crónicas uno se da cuenta de la gravedad que tuvo aquello en aquel momento, ¿no? Se hablaban de 40.000 personas y 7.000 jaimas. Y hay un momento que es en el que ella entra en este campamento, en el que un coche militar atropella a un niño, el Gari, bueno, un joven, el Gari, en el Ayun, y se hace un minuto de silencio en las jaimas. Y había una crónica especial para ese minuto de silencio que esta tarde analizaremos. En los últimos 10 años creo haber participado a un mínimo de 6 o 7. Y siempre se trata de ver cómo mejorar las relaciones entre África y Canarias. Y si no me equivoco, la última mesa que compartimos, ¿te acuerdas? Con Juanma fue con los jóvenes empresarios en Gran Canaria, de empresas familiares. Y era para animar a jóvenes empresarios a invertir en África. Y si te acuerdas, les decía yo que había llegado el momento de hacerlo. Es que África es un continente lleno de potencial y si no van ahora, se lo pueden lamentar. Es que se estaban yendo los chinos, los brasileños, los pakistaníes, ahora, los indios, todo el mundo se está invirtiendo en África. Y les decía, bueno, que tenían que pensárselo para que no sea muy tarde. Ahora, animar a periodistas a ir a África me parece también interesante, pero no es lo mismo. Los periodistas no van solamente para acompañar. Es mi sentimiento. Ahora en África, España está muy presente. En Senegal, por ejemplo, contamos más de 50 empresas españolas. Creo que son 6 periodistas canarios especializados en África. Yo llevo 15 años trabajando en el tema africano y hace 15 años no había ni uno. O sea que algo estamos avanzando, ¿no? Algo estamos avanzando. Y aún así no es suficiente, no es para nada suficiente. Yo quería contar una anécdota que me ha surgido, que me ha pasado esta mañana misma. Y es cuando me han llamado de la radio para comentar estas jornadas, estas ponencias, ¿no? Y me han vuelto a hacer, una vez más, en los últimos 15 años, exactamente las mismas preguntas que me hacen siempre. Y no lo hago como... porque uno se cansa, ¿no? A mí me dice mi responsable de prensa, tienes que tener paciencia, que tú sabes, pero no tienen por qué saber los periodistas. Pero siempre me preguntan lo mismo, ¿qué puede aportar África a Canarias? ¿Cuáles son los sectores más importantes? ¿Y cuáles son los países en los que trabajamos? Esas 3 preguntas me las preguntan siempre, constantemente, todos los periodistas en todas las entrevistas que me hacen, ¿no? Y a mí me aburre soberanamente porque me parece que hay que ir más allá, que hay que hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Y hay que intentar conocer un poco más la realidad. Antes hablabas del fútbol, ¿no? Yo sé que el fútbol solo da para decir que si el míster me pone la alineación o no me pone, o el fútbol es así, pero África no, África da para mucho más que eso. Y creo que hay que darlo a conocer, ¿no? Hay que darlo a conocer y todavía hay un camino tremendo por recorrer, y más en Canarias, ¿no? Si realmente queremos ser esa plataforma de la que tanto hablamos, los políticos, en las que yo me incluyo, porque lógicamente lo soy, y que, bueno, que efectivamente, como decía Joan, hay señales, pero que todavía falta mucho, ¿no? Y es verdad que voy a hablar más de las imágenes que pueden transmitir los africanos, porque es el trabajo que llevamos a cabo en el Festival de Cine Africano de Córdoba. Nosotros somos solo unos intermediarios. Nuestro objetivo es dar a conocer al público español las películas que hacen los cineastas africanos, y que desafortunadamente, y eso es una primera respuesta a la cuestión de la cobertura mediática en el cine de la imagen de África, es que el mayor problema es que estas películas producidas no son mostradas. No son mostradas en Europa porque no tienen acceso al mercado internacional, no tienen acceso a los circuitos de distribución, y tampoco, y es más grave, están mostradas en África. ¿Por qué? Porque, bueno, hablo en términos muy generales, porque obviamente el continente africano es muy grande y la situación de la industria cinematográfica es distinta
según estamos en Sudáfrica, en Marruecos, en Egipto, que son los 3 casos donde va mejor, pero bueno. Sí, la mayoría de los gobiernos africanos no apoyan a la industria cinematográfica, las televisiones muy poco también. Entonces la primera problemática de estos cineastas africanos es que quieren mostrar sus sociedades, pero no saben para quién. Y el cine africano está difundido exclusivamente en un pequeño circuito de festivales y de ciclos aislados, con lo cual la visibilidad es ya muy reducida.